Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía Macías, directora nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. Nuestra institución custodia, preserva, conserva y difunde colecciones patrimoniales que reflejan la historia, creatividad y el desarrollo científico y tecnológico de México. Estas colecciones se representan en diversos formatos y estas son palabras clave que nos acompañarán a lo largo de este ciclo. Actualmente, los formatos de nuestras colecciones se manifiestan en libros, folletos, mapas, planos, imágenes, negativos fotográficos, manuscritos y manifestaciones de las artes virtuales como pintura, escultura, gráfica, dibujo, fotografía y artes aplicadas. Para nosotros es importante presentar el día de hoy el inicio del ciclo de charlas Retos Contemporáneos del Patrimonio, trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y el Laboratorio Arte AC en el marco del Programa de Residencias Artísticas 2020. La intención de este ciclo es conversar con colegas de otras instituciones y plantearnos algunas preguntas en torno a los retos de la producción actual de las artes digitales, vivas y o efímeras, las implicaciones de la incorporación de nuevas formas de creación a los acervos universitarios, así como los grandes retos que se presentan al desarrollar la colección, su preservación, divulgación e investigación por parte de nuestra comunidad académica. Tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Pilar García, curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Pilar. Sergio Orlando Méndez Porras, coordinador del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Gracias por acompañarnos, Sergio. Y a Santiago Espinosa de los Monteros, director de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad Autónoma de México e integrante de nuestro Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Santiago. Así como por parte del Tecnológico de Monterrey, me da muchísimo gusto presentarles a Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación, Ernesto Walker, director del Laboratorio de Arte AC, Lisette Saldívar, líder de Patrimonio Artístico de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, cedo el micrófono a Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor, Enrique. Sí, muchas gracias, Ana Lu. Muy buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio, primero con los colegas de la Escuela de Humanidades y Educación, y segundo, es un honor para mí estar compartiendo este espacio con mis colegas de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. El quehacer artístico es por definición un quehacer inter y multidisciplinario. De hecho, para muchos de ustedes que seguramente conocen el origen de la palabra arte, que a su vez viene de la palabra tecné, pues su origen es un concepto técnico, tiene que ver con un proceso de creación intelectual que se manifiesta a través de un quehacer técnico, de un quehacer manual, de un quehacer casi artesanal. Entonces, el pensar para hacer, el imaginar para hacer, el crear para hacer, tiene que ver con muchos procesos intelectuales que no tienen otro objetivo más que transformar estéticamente el mundo, transformar estéticamente nuestra realidad. Y para ello necesitamos el conocimiento de muchos quehaceres. Necesitamos un conocimiento filosófico del mundo, necesitamos un conocimiento visual del mundo, necesitamos un conocimiento artístico del mundo,
Y por eso celebro mucho este espacio lleno de reflexiones, lleno de palabras, lleno de preguntas y me congratulo de poder estar aquí presente ante ustedes. Muchas felicidades, enhorabuena y pues que arranque la función. Muchas gracias, Enrique. También me da mucho gusto dar la bienvenida a Roberto Íñiguez, decano nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, a quien me gustaría también solicitar unas palabras, por favor. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Ana Lucía. La verdad es que es una gran emoción para mí esta conexión y el poder ser partícipe de esta apertura, de esta inauguración. Por muchas razones, una de ellas que desde el Tecnológico de Monterrey hace tiempo hemos sumado energía, entusiasmo alrededor de esta idea de una iniciativa de artes y cómo podríamos como institución contribuir desde ese terreno en la multidisciplinariedad que ya Enrique adelantaba y definía muy bien. Y pues muchos actores se han sumado dentro de esta iniciativa, donde creemos que una actividad muy, muy relevante es precisamente el diálogo y la discusión que construye, ¿no? Esta lógica, este espacio dialógico de construcción. Así que, pues con ello también agradecer a todos nuestros colegas que se suman a estas discusiones e intercambios, ¿verdad? Que lo hace mucho, mucho más rico, ¿verdad? Nuestros colegas de Uniandes, que son pues grandes amigos y colegas de muchas aventuras, ¿verdad? Los colegas del MOAC y de la UNAM, de la UAM, y varios actores dentro del TEC de Monterrey, como la Escuela de Humanidades y Educación, la oficina que diriges, Ana Lucía, ¿verdad? De Patrimonio Cultural en el TEC de Monterrey, bueno, también desde luego el Laboratorio Arte AC, ¿verdad? Que de otros. Así que, pues, felicitar a todos los ustedes que organizan este diálogo, que creemos muy relevante, primero en un contexto como el que nos encontramos y después, sobre todo, con la mira puesta, yo diría, la reflexión del patrimonio con una mira puesta también hacia el futuro, que representa pues unos retos muy, muy grandes e importantes para nosotros. Así que, pues felicidades a los organizadores de estos espacios. Muchas gracias a todos los que se suman como buenos amigos, pares a estos diálogos que pretenden, pues lo que ya mencionábamos, conectar ideas y reflexiones que puedan construir. Enhorabuena por esta apertura y con ello pues les envío un gran abrazo virtual a todos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto y Enrique, por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Explicaré ahora la dinámica de la sesión. El formato de la charla será entre nuestros especialistas invitados, a quienes la moderadora realizará 3 planteamientos principales para iniciar la conversación. Posteriormente, al final de la sesión, tendremos un espacio para preguntas de las personas que amablemente nos siguen la transmisión a través del canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación, y cerraremos con una reflexión sobre lo expuesto, sobre lo escuchado en esta sesión por parte de mi colega Ernesto Walker. Entonces, iniciamos. Ahora voy a presentar a nuestra moderadora, Lisette Saldívar. Por favor, muchas gracias, Lisette, muchas gracias por acompañarnos y brevemente una semblanza de Liz. Lisette Saldívar es artista visual de formación, dedicada a la realización y gestión de proyectos artísticos y educativos con enfoque en el arte contemporáneo, educación artística, investigación y gestión de proyectos y exposiciones. Es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y realizó sus estudios de maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. Desde 2003 al 2012 trabajó en Museos Nacionales de Limba en el área educativa y en la coordinación de exposiciones, así como en proyectos de investigación y documentación de colecciones. En 2015 estuvo a cargo del acervo y las exposiciones temporales en la dirección
de Arte y Cultura del Campus Estado de México y actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural como líder de patrimonio artístico en el Tecnológico de Monterrey. Pues muy bien, es momento de empezar. Por mi parte, agradecerles el que nos estén acompañando el día de hoy. Agradezco su presencia y pues bueno, gracias por acompañarnos y adelante, Liz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lu. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradecemos nuevamente su presencia y le damos la más cordial bienvenida a este inicio de ciclo de 6 charlas, Retos Contemporáneos del Patrimonio, que son organizadas justo en el marco del programa de residencias artísticas del Laboratorio Arte AC. Y bueno, pues me gustaría empezar un poquito como poniendo en contexto, ya lo habían comentado Enrique y Roberto, que justamente estamos en un momento del tecnológico donde nos preocupa, nos ocupa el arte y estamos con una iniciativa que nos está moviendo a encontrar justamente pues colegas con los cuales compartir inquietudes y bueno, también tratar de dilucidar un poco estos retos que nosotros tenemos actualmente con relación al arte y el patrimonio cultural. Algo que caracteriza el tecnológico es el emprendimiento, la innovación, el liderazgo. Y bueno, hoy nos une el arte y justo estos retos que nos está imponiendo en el Tecnológico Monterrey. Y bueno, pues esperamos que esta sesión y las siguientes nos permitan detonar otros proyectos y también continuar con justamente esta conversación acerca del patrimonio, acerca del arte que estamos viviendo justamente. Ahora, voy a dar comienzo a la lectura de las semblanzas. Bueno, ya Ana Lu un poco nos contó cómo va a estar la dinámica. Yo voy a plantear una serie de preguntas que nos van a responder nuestros participantes y pues bueno, conforme vayan terminando voy a iniciar con otra pregunta y así en 3 grandes bloques. Entonces, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que les pedimos también hagan en el chat de YouTube, en el canal de YouTube, para que podamos al final tener esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vamos a compartir la semblanza de nuestros colegas invitados. Nuestro colega invitado Sergio Orlando Méndez es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y es maestro en Administración de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente tiene a su cargo la coordinación del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, BADAC, de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en la organización, descripción y divulgación del patrimonio cultural en la Universidad de La Sabana, en el Archivo Histórico Javeriano y fue colaborador en varias investigaciones históricas sobre recuperación del patrimonio cultural inmueble con el Ministerio de Cultura de Colombia. Bienvenido, Sergio, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer por la invitación de ser parte de este espacio tan necesario en torno a la reflexión del patrimonio de nuestra región. Y pues nada, comencemos. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Vale. Sergio. Bueno, a continuación voy a leer la semblanza de Pilar García. Ella es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por parte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, MUAC. Ha intervenido en diversos proyectos curatoriales, libros y catálogos de exposiciones nacionales e internacionales, y como coordinadora de proyectos de investigación documental, como el proyecto de investigación de documentos de arte latino y latinoamericanos del siglo XX, organizado por el Centro Internacional para las Artes de las Américas en el Museo de Bellas Artes de Houston. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al TEC por invitarme y a los colegas por compartir esta mesa tan interesante. Gracias.
Y por último, presentamos a Santiago Espinosa de los Monteros, quien, como ya comentó Analu, es parte también del Consejo de Patrimonio Cultural que tenemos aquí en el TEC de Monterrey. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con amplia trayectoria como crítico de arte, autor de ensayos y textos en diversos diarios y revistas de México y Latinoamérica, en catálogos y monografías de artistas contemporáneos, y bueno, ha sido jurado en múltiples concursos, salones y bienales, a la par de su actividad como investigador y crítico de arte. Como curador y museógrafo, ha colaborado con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa de Jóvenes Creadores. Fue director de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBA y actualmente es el director de Artes Visuales y Escénicas de la Coordinación General de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, Santiago, y bienvenido. Al contrario, un gusto y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con personas a las que admiro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Prácticamente la intención de todo esto es que podamos conversar sobre nuestras experiencias, ¿no? Sobre todo con nuestros especialistas. Y bueno, me gustaría empezar con una frase bueno, una reflexión que hizo Graciela de la Torre, justo en una entrevista que le hicieron hace muy poco, en donde ella habla de cómo los paradigmas se han roto, ¿no? Justo en estos tiempos de pandemia, y que las audiencias y las instituciones ya no son las mismas, ¿no? Por otro lado, también ella encuentra una salida con respecto a las colecciones, ¿no? De los museos. Ella está hablando de museos, pero yo lo quiero poner en contexto con nuestras colecciones, ¿no? Las colecciones universitarias. El caso del MOAC, bueno, es una colección universitaria, pero ya tiene un museo. En nuestro caso, estamos con colecciones, pero universitarias, en donde no tenemos necesariamente un espacio, ¿no? Y bueno, pues ella dice, nuestros museos tienen la ventaja de ser lo propio, no como en otros países, que es lo ajeno. Ahí nos vemos reflejados. Esa frase me gustó mucho porque nos da pie para entender justo cómo las colecciones artísticas, pero también las colecciones de otro tipo que tenemos en patrimonio cultural, hablan de quiénes somos, más allá de las instituciones, y también somos esos objetos que están ahí reflejados porque pertenecen a una cultura, a un entorno, y no necesariamente vienen de fuera, ¿no? Entonces, aunque muchas obras y artistas también pertenecen a otros entornos, es muy interesante entender cómo desde el punto de vista de las colecciones europeas, pues bueno, efectivamente provienen de otros sitios bajo sistemas y condiciones, pues inclusive bélicas, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos muchas colecciones que tienen un origen y un sentido propio, ¿no? Que bueno, vale la pena mencionarlo, precisamente por entender cómo nosotros como universitarios también tenemos la obligación de compartirlo y divulgarlo, pero también preservarlo. Entonces de ahí viene como un poco la idea. Vamos a empezar con la primera pregunta, y tiene que ver con esto que estamos viviendo, ¿no? Cómo durante esta contingencia nuestras universidades han estado cerradas, nuestras colecciones igual, y bueno, muy pronto en el caso de los museos estarán abiertos al público, muchos de ellos ya empezaron, pero pues desde el punto de vista de la universidad, ¿cómo lo estamos abordando, no? ¿Cómo desde nuestras universidades abordamos las colecciones, las seguimos estudiando, cómo las divulgamos? Y bueno, en este momento, ¿cuáles serían los retos en torno a su estudio y divulgación, sobre todo con base en estas ideas de artes que cruzan la tecnología y la ciencia? Podemos empezar con Sergio, ¿cómo ves? Claro que sí. Bueno, antes de comenzar, a mí me gusta mucho lo que dices, ¿no? Es nuestro patrimonio, ¿no? Son nuestras colecciones. Eso me gusta mucho porque nosotros somos Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, ¿no? Entonces, algunas personas nos decían, pero solo Colombia, pero claro, encaja mucho con lo que dices, ¿no? Estamos volcando nuestra mirada a nuestro patrimonio y a nuestra producción artística.
Entonces, eso me gustó mucho. Digamos, para dar un poquito de respuesta a lo que nos preguntas y a lo que dices, la Universidad de los Andes y particularmente desde el BADAC, nosotros siempre hemos enfocado nuestra mirada o, digamos, nuestros objetivos hacia la preservación. Si bien es cierto que sí tenemos, desde luego cumplimos una labor de conservar, lo que hemos hecho es darle más peso a la preservación entendida como no solamente guardar los archivos, sino darles toda esta dimensión que involucra a la sociedad y permitirle a los usuarios, realmente a los investigadores, acceder en todo momento a esta información. Esto lo hemos hecho a través del desarrollo de unas plataformas en línea, nos hemos volcado y le hemos apostado 100% a la digitalización, por eso nosotros somos un banco de archivos digitales. Sin embargo, no solamente nos hemos quedado allí, ¿no? De digitalizar y coger las cosas y subirlas, sino que nos dimos cuenta que es muy importante fortalecer la dimensión archivística, ¿no? No todo se centra dentro de la divulgación, dentro de la digitalización, sino que tenemos que ser fuertes, ¿no? Ser fuertes en esta parte de organización, de construcción de metadatos, que son en últimas los que nos permiten la recuperación de la información. Entonces, digamos que para redondear un poquito, le hemos dado más interés, más preponderancia a la preservación. Desde luego, preservación digital, nosotros manejamos ambas cosas, ¿no? Preservación física y preservación digital. Sin embargo, si en algún momento hay un artista o un donador dueño de derechos que decide llevarse sus archivos, siempre vamos a tener la parte digital, ¿no? Y bueno, y con todo lo que implica una parte digital. Entonces, allí es donde encontramos los retos y es que es muy interesante porque cuando yo estaba analizando un poquitito la pregunta, son muchos retos los que nosotros encontramos, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de retos de infraestructura, hablamos de retos de logística, ¿cierto? De pensar en un servidor, de pensar en la forma en cómo vamos a poner los archivos, bajo qué parámetros. Hay un reto muy grande que es el derecho de autor, ¿no? Que vamos a verlo más adelante en una de las charlas, pero que engloba un montón digamos, de aristas que uno tiene que tener en cuenta. Sin embargo, yo me he decantado por la materialidad y lo que pasa es que nosotros somos un archivo digital. Nosotros digitalizamos digamos que nuestro sentido y nuestra misión es digitalizar, pero nosotros no podemos digitalizar absolutamente todo, que más quisiéramos, ¿no? Que digitalizar todo un patrimonio. Hay cosas que se escapan, ¿no? Entonces, yo no puedo digitalizar la textura de una hoja de un papel antiguo, por ejemplo. Yo no puedo digitalizar un olor, yo no puedo digitalizar un sabor. Y estas cosas, digamos, no puedo digitalizar la presencialidad. Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a sortear este reto? ¿Nos vamos a invitar a una máquina que me digitalice los olores? Sería lo ideal, ¿no? Y Elon Musk lo está haciendo ahorita con Neuralink y es una cosa que ya nos pone al frente del futuro. Sin embargo, nosotros no somos tan desarrollados ni tenemos todos estos avances y dispositivos electrónicos y lo que hemos hecho es precisamente volcarnos a este análisis documental. Entonces, para disminuir la brecha, lo que hemos hecho es fortalecer nuestros metadatos, ¿no? Fortalecer estos campos de información que nos permitan, bueno, mirar un tamaño. Uno de los retos de la materialidad que más hemos encontrado es el tamaño de las obras. Nosotros vemos en una pantalla de un móvil o en una pantalla de un ordenador una obra de 3 por 3 metros, por ejemplo, de Luis Caballero, que es uno de nuestros artistas colombianos, y la vemos del mismo tamaño de una obra de arte de 30 por 30, ¿no? Entonces, los metadatos nos ayudan para entender un poquitito esto, ¿no? Ya como para cerrar, preservación digital, es decir, con miras a poner a disposición del público y definitivamente tratar de sortear los retos de la materialidad por medio de los metadatos, fortalecer metadatos, toda la información que podamos poner a disposición del público. Pues sí, es eso. Muchísimas gracias, Sergio. Justamente nos hace mucho eco con todo lo que estamos ahora haciendo aquí en el TEC. Estamos en un proyecto de preservación. Entonces, nos encanta todo lo que nos dices porque justamente creemos que es una vía muy importante, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Y vamos a darle palabra a Pilar, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues como tú sabes, para todos ha sido esta etapa del COVID como muy difícil. Realmente ha exacerbado todas las estructuras que estaban dadas, ha exacerbado toda nuestra vida cotidiana
y alterado la vida personal, ¿no? Entonces, bueno, ante esta pandemia tuvimos nosotros al interior del museo que redefinir las funciones de trabajo de cada uno de los que trabajábamos al interior del museo. Entonces, hemos hecho cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer, desde editar videos, por ejemplo, yo también lo mismo lo he hecho, ¿no? Y eso, bueno, pues también ha tenido la ventaja de que también hemos visto que tenemos otras muchas capacidades, además de lo que hacíamos, ¿no? Pero lo que yo creo que es muy importante es que desde la dirección, el proyecto digital, que fue un proyecto que se tuvo que salir como una emergencia realmente para no perder presencia dentro del público, este proyecto digital siempre está bajo un programa curatorial que tiene contenidos y que tiene una riqueza de ideas con relevancia social. Entonces, bajo esta mirada es como nosotros hicimos esta cantidad de pues nuevos programas digitales, que tenemos casi uno al día, va saliendo cada 15 días uno nuevo. Entonces, que vamos desde un programa que se llamó La Sala 10, que era como nosotros, el museo tiene físicamente 9 salas, se llamó La Sala 10 porque la Sala 10 es la sala virtual precisamente, en donde escogimos, se hizo una propuesta curatorial en donde presentamos piezas nuevas digitales de artistas contemporáneos, ¿no? Sobre todo artistas que tienen que ver más con nuestra colección. Luego también hay un tutorial de niños que tomamos ejemplos de otras exposiciones para hacer ejercicios con los niños. Otro proyecto muy importante que fue de los podcasts, que se llamó El Gran Hotel Abismo, que en donde hacíamos precisamente conversaciones con diferentes agentes internacionales y también nacionales sobre cómo se veía el momento de la pandemia y cómo se ve ahora el momento del arte contemporáneo. Y bueno, una gran serie de Instagram Lives y de Twitter y de diferentes conversaciones con diferentes artistas también, ¿no? Y también esto nos permitió también para ir retomando proyectos que habíamos hecho como exposiciones y volverlas a recordar y volverlas a poner ante el público con ideas nuevas y de una manera mucho más crítica. El reto ha sido enorme, realmente el trabajo ha sido incansable porque no hemos parado, porque realmente, pues, si bien teníamos planeado irnos hacia esta parte digital, pues siempre esto estaba esperando porque las exposiciones temporales pues comían el mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, con la pandemia todo esto cambió, todo esto se reformuló y bueno, pues nuestra prioridad en estos momentos ha sido más lo digital. Sin embargo, pues tú sabes que como museo, pues también los calendarios han alterado de una manera impresionante, entonces compromisos que teníamos ya hecho con otros museos para tener exposiciones o exposiciones que nosotros también tenemos en otros museos, pues han sido realmente replanteadas, han sido totalmente reformuladas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dentro de todo esto que ha pasado, que como bien decía Graciela, realmente es como un parteaguas en la vida de los museos y en nuestras vidas como profesionales. Hemos conseguido, yo creo que 2 cosas muy buenas. Por un lado, tener nuevas audiencias, buscar nuevas audiencias y formar una comunidad que no teníamos, que es la comunidad digital, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Creo que parte de un museo es precisamente formar comunidades y también todo nuestro esfuerzo ha ido a hacer verle al público y a las instituciones que los museos son importantes, que tener un patrimonio es importante, un patrimonio cultural es muy importante y que tenemos que usar de él, ¿no? En este momento, pues, como ha habido muchas cancelaciones de exposiciones, el museo ahorita no está abierto, todavía no abrimos, nosotros vamos a abrir hasta que tengamos semáforo, 15 días después de que tengamos semáforo amarillo, pero como tú sabes, tenemos que estar preparados y hemos preparado escenario 1, 2, 3 y 4, porque como no sabemos cuándo vamos a abrir, pues decimos si abrimos en septiembre, si abrimos en octubre, si abrimos en noviembre, pues hay cantidad de escenarios. Entonces, bueno, estos escenarios también nos han permitido regresar a ver nuestras colecciones y regresar a ver cómo podemos otra vez ponerlas a disposición del público de manera física y también qué otros acompañamientos tenemos que hacer de manera digital. Entonces, bueno, creo que eso ha sido como un replanteamiento que a todo el museo, a todos los que trabajamos en el museo nos ha realmente impactado muchísimo en la manera de cómo vemos el patrimonio, cómo vemos cómo se difunde la cultura, cómo se difunden todo lo que es el arte contemporáneo. Y bueno, pues por supuesto que tenemos muchos retos. Uno de los retos más importantes que también tiene que ver con nosotros como un espacio cultural público, pues tiene que ver muchísimo con la idea de
pues primero tener los fondos necesarios, porque tú sabes que pues hacer todas las cuestiones digitales es mucho más caro, ¿no? Si en algún momento yo estuve al frente del Centro de Documentación de Arqueya, donde también teníamos un planteamiento de digitalizar las cosas y de ponerlos al día, porque tú también sabes que todo lo digital tiene como el gran reto estar cambiando de plataformas de manera constante, y bueno, pues eso implica también muchos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento lo que más, creo que nuestro reto mayor es conseguir esos recursos y conseguir también inventar o formar diferentes estrategias para ver de qué manera podemos difundir nuestro patrimonio. Y también, pues también creo que lo que es importante es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Conseguir, ahora sí que compañeros que estamos con las mismas preocupaciones y podamos hacer proyectos que realmente potencialicen el quehacer de todos, porque realmente, aunque todos nos dedicamos al arte contemporáneo, podamos dedicarnos al arte contemporáneo, es tan amplio el campo que realmente todos nos podemos ayudar y todos podemos realmente colaborar, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Muchas gracias, Pilar. Dices tantas cosas increíbles, que la verdad, de todo eso que dijiste, la verdad es que cualquiera podría estar como muy contento, porque efectivamente yo sé que el MOAC ya había tenido como esa intención, ¿no? De fondo de hacerlo digital, y eso es súper, súper valioso que coincide, ¿no? Y que hace que esto suceda con más potencia, ¿no? Pero bueno, qué bueno que se impulsó esa parte. Y bueno, pues vamos a darle la palabra ahora a Santiago. Santiago, adelante. Sí, bueno, después de la apabullada que nos ha dado Pilar, ¿verdad? Yo creo que el trabajo que está haciendo la UNAM en ese sentido ha sido muy vasto. Y nosotros en la UAM, al igual que en la UNAM, por ejemplo, también estamos un poco con el tema de los recursos, es decir, la digitalización de una colección es cara, su difusión en diferentes plataformas tiene costos altos y costos que además no siempre estaban contemplados, y conocemos que las estructuras universitarias a veces son un poco rígidas en el sentido de erogaciones que no estaban planeadas, pues es difícil que se den. La colección de la Universidad Autónoma Metropolitana es una colección muy rica, muy diversa. Tenemos desde una cantidad impresionante, por ejemplo, de grabados o de carteles o de pintura, a veces muy tradicional, a veces muy importante, escultura pública que está en algunas de las unidades, murales, es decir, entonces es un acervo que de alguna manera es difícil de pronto de poderlo poner todo en el mismo cajón. Se han hecho algunos intentos por guardarlo digitalmente hablando, pero como comentaban ya muy bien mis compañeros, es complicado de alguna manera porque no siempre se pueden guardar ni los olores, ni la sensación del toque con una hoja, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones, pues sí, nos dan la referencia de cómo es la pieza, pero no siempre no tenemos la relación directa con esa obra, ¿no? Justamente en estos tiempos de pandemia, en donde todos los calendarios se nos descuadraron, como casi todas las instancias académicas, estos calendarios nos han orillado a tener una serie de exposiciones en línea. Por ejemplo, hicimos una muy bella, pequeña, pero muy emotiva, de fotografías de Nacho López, que están en el acervo de la universidad, de la UAM. Hicimos otra también de fotógrafos muy variopintos con la mirada en la ciudad, y han tenido una buena aceptación. Hicimos también un experimento muy interesante que resultó algo ecléctico. Estuvimos haciendo entrevistas y pidiendo documentos y testimonios a muchos creadores visuales que han tenido relación con la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos dieran su testimonio un poco a partir de su encierro. Por una parte, los creadores visuales generalmente viven en el encierro, entonces no era nada extraño para ellos esta situación. Sin embargo, hubo unas respuestas muy variopintas, desde creadores que cambiaron su discurso a partir de esta pandemia, hasta otros más que hicieron una pieza ex profeso para enviar a la universidad para poder ser difundida en video. Y otros más, un poco quizás instalados en una depresión que no manifestaron, mandaron solamente un audio y tuvimos que ilustrarlo nosotros con la obra que teníamos a la mano. Es decir, fue una experiencia muy variopinta,
Y siento que uno de los enormes retos que tenemos enfrente es, primero que nada, tratar de crearnos actividades importantes a partir de esta situación totalmente anómala como es la de la pandemia. Pero por otra parte, no puedo dejar de ver que esta pandemia no es para siempre. Entonces, todas estas estructuras que estamos armando ahora, que estamos reinventándonos como instancias académicas en este caso, creo que son muy sanas porque serán ellas las que convivan más adelante cuando todo se normalice con la estructura normal, digámoslo así, de los museos como eran antes. Entonces, quizás volvamos en 1 año y medio o 2 a tener la misma vida como la teníamos antes, de las exposiciones públicas, de las asistencias de muchas personas a una muestra, etcétera, etcétera, pero ya tendremos el antecedente de esta otra vida, no le quiero llamar virtual porque no lo es tanto así, pero de esta vida paralela en redes, en medios, en una computadora, y además de todo se complementa porque es una vida mucho más informada a veces. Muchas veces en una exposición no podemos poner el cúmulo de datos, información y documentos que sí podríamos poner en las redes. Entonces, creo que habría que ir pensando desde ya, no solo en qué estamos haciendo para este momento, un poco en rompas en caso de emergencia, sino qué estamos haciendo en función de una normalidad a la que deseamos llegar y que tendrá que convivir con la estructura con la que estamos empezando a trabajar ahora. Creo que va un poco por ahí. Muchas gracias, Santiago. Pues esa pregunta es justamente digamos, la que nos lleva o esa respuesta nos lleva un poco a la siguiente pregunta. Y bueno, también, sobre todo con las prácticas artísticas actuales, ¿no? Que mucho está en lo inmaterial, en lo efímero, y bueno, pues va por ahí. Las prácticas artísticas del arte contemporáneo, donde lo inmaterial, lo efímero y en lo tecnológico caminamos hacia la obsolescencia programada, ¿cómo y para dónde dirigen los esfuerzos de sus instituciones para la preservación del patrimonio artístico? ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentan con el arte que entrecruza ciencia, arte y tecnología? Adelante, Sergio. Bueno, es complejo, ¿no? Porque es un reto bien grande. Nosotros estamos no solamente en una obsolescencia tecnológica que comenzó en los 80, que realmente no era programada, sino que ocurría, ¿no? Con el beta, con el VHS. Y ahora estamos en algo que es programado, algo que está en medio de una mentalidad de productos y de, ¿cómo llamarlo?, dispositivos que duren cierto tiempo, ¿no? Para seguir promoviendo nuestro consumo. Nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos en 3 líneas fundamentales en ese sentido. La primera es la migración de la información. Desde luego, lo que les decía, somos un banco de archivos digitales, nuestro core es el mundo digital. Y pasa una cosa, que la migración suele ser malinterpretada, ¿no? Migración no es simplemente digitalizar un archivo, no es escanear un fondo, no es escanear una imagen, sino que involucra todo un proceso, ¿verdad? Entonces, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una colección que es una colección de grabaciones sonoras. Son más de 450 horas de grabaciones de entrevistas, programas de radio, conferencias, charlas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los 70s y los 80. Entonces, esta migración, bueno, estos materiales están en formatos, en grabaciones electromagnéticas, en cassettes. Entonces, la migración de esto no es simplemente tomar el sonido, tiene toda una serie de elementos y básicamente consiste en reproducir las cintas y grabarlas, ¿no? Esta es una migración que es un proceso en vivo que por las 450 horas nos tomó 450 horas de horas reales de una persona grabándolo. Luego esto, lo que les decía de los metadatos, no puede quedar allí, sino que tenemos que traducirlo de una forma. Entonces, esta es una forma definitivamente. ¿Por qué? Porque ahí estamos salvando la obsolescencia. Eventualmente se acabarán los reproductores de cassettes. Entonces, necesitamos que esta información quede. Y digamos que en este caso sí que estamos logrando capturar ese momento, ¿no? Capturar esa sensación. No es una transcripción, sino es el sonido. Nosotros, de hecho, lo tenemos en línea. Y hemos también tenido que desarrollar la forma en que embeber un reproductor de audio con un catálogo en línea que permita al usuario escucharlo. Entonces, la migración es un proceso más complejo, pero le estamos apuntando a la migración. Una segunda línea le estamos apuntando a la preservación de la tecnología.
Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos preservar las formas como leerlo. Ya les voy a hablar un poquitito sobre eso, sobre todo en los retos. Y es que sí, yo puedo migrar la información, ¿cierto? Nosotros tenemos otra colección que es una colección audiovisual, que tenemos más de 400 cintas de beta, VHS, tenemos incluso un Matic, Betacam, que son formatos que son dinosaurios, por llamarlo de alguna forma. Entonces, preservar la información de estos formatos es muy fácil, porque lo que me interesa es la información, el contenido, la grabación de un programa, una película antigua, etcétera. Sin embargo, tenemos muchos videoartes y allí es donde la cosa se complica porque conservar un videoarte no es simplemente conservar la información. Estas son piezas que fueron concebidas desde un mundo electrónico análogo para ser reproducidas en una casetera y para ser vistas en un monitor de diodos antiguo, ¿cierto? Entonces, todo esto involucra una experiencia. Entonces, tenemos que preservar la tecnología, nos tenemos que abocar a preservar la tecnología, ¿verdad? No solamente para mirar la información, porque la información la podemos migrar, pero hay que preservar también la existencia, ¿no? Hay que preservar también la experiencia de esta tecnología, digamos, como de estos materiales. ¿Qué pasa? Nosotros no somos ajenos y no desconocemos que esto es un intento a corto plazo. Nosotros estamos preservando una tecnología a 10, 20 años y a mucho, pero nosotros no vamos a poder lograr evitar que esta tecnología desaparezca. Entonces, nuestro tercer eje hacia lo que, digamos, nos estamos volcando es la divulgación, porque nos dimos cuenta que en tanto nosotros tengamos contenidos que sean interesantes para el público, para la audiencia, en tanto nosotros hagamos ver que lo que está ya no es el mundo digital, sino también hacer una reconexión con lo análogo y logremos convencer a las generaciones de que es importante guardar esto, que es importante seguir generando tecnología. Yo sueño con una iniciativa en donde vuelvan a ser betas, vuelvan a ser VHS, reproductores de VHS, porque haya el interés, ¿cierto? Haya el interés de ver un videoarte en un monitor de diodos, por ejemplo. Entonces, esa es una de las terceras partes. Ponerlo a disposición del público, no como algo que está allí oculto, sino algo que yo puedo acceder, algo que yo puedo ver, algo que me interesa, que lo puedo transformar. Pero bueno, eso también tiene una serie de asuntos con derechos de autor, que es donde comienza a complicarse la madeja. Pero en general son esos tres puntos: migración, preservación de la tecnología y divulgación. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Lo has sintetizado perfecto. Bueno, vamos a dar la palabra a Pilar. Bueno, mi visión que es más amplia que la de Sergio, porque la colección del museo, pues digamos que tiene una parte que está conformada por una colección artística y por una colección documental, que lo lleva el departamento Arquella, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a dar un poco que los retos quizás son más generales, pero también me parecen igual de prioritarios, ¿no? Yo creo que el reto del patrimonio artístico de una universidad o de un universitario no solo es preservar, sino también crear patrimonio. O sea, yo creo que eso es algo como muy importante porque todos los esfuerzos, creo que muchos de nuestros esfuerzos están en preservar, pero también tenemos que esforzarnos en crear nuevas cosas, en crear para un futuro y en seguir también investigando ese futuro, ¿no? Como colecciones universitarias, creo que es una de nuestras obligaciones, que a diferencia de otros museos, por ejemplo, que tiene el INBA en México, bueno, pues ellos nada más pueden difundir y exhibir y demás. Nosotros como universidad sí tenemos el compromiso de investigar y creo que también debemos de tener el compromiso de crear, que eso también le va a dar movimiento a las colecciones, ¿no? También yo creo que es muy necesario convencer a la sociedad y al Estado que se necesita hacer memoria de las colecciones y que las colecciones son parte de esa memoria. Entonces, bueno, que también ayudaría mucho, no solo que la gente, que museos coleccionaran, sino también el mercado o los coleccionistas particulares también coleccionan. ¿Y por qué me refiero a esto? En los años 70, por ejemplo, pues realmente los museos dejaron de coleccionar y también el mercado bajaba. Muchos de los artistas hacían grandes instalaciones porque sabían que no eran vendibles, que sabían que estoy hablando un poco de la época de los grupos, por ejemplo, pues sabían que ese tipo de trabajos nadie los iba a coleccionar, ni un museo, ni un coleccionista. Y todo eso, bueno, pues fue trabajo artístico que se perdió. Entonces tenemos que
preocuparnos porque eso no suceda. Y si ya sucedió, bueno, ver de qué manera podemos reponer esa historia. Dentro del museo lo hemos hecho a través de, por ejemplo, cada vez que cuando hacemos exposiciones históricas, hacer réplica junto con los artistas sobre algunas piezas importantes, como muy acotados con el laboratorio de conservación, con el curador y con el artista, para llegar a tratar de, pues sí, de replicar la pieza de la manera más fiel o mejor, con la intención más firme de lo que tuvo el artista en ese momento, y pues por lo menos tratar de reponer todo lo que se perdió y de tratar de que no se corte la historia o que no haya un gap donde no podamos entender qué sucedió en el arte en México, en ese sentido. Por otro lado, yo creo que también es como muy importante ver de qué manera, por ejemplo, tenemos problemas fuertes a nivel colección artística, porque muchos de los contratos que tenemos con los artistas no incluían la cláusula, por ejemplo, de cómo cambiar de materialidad o cómo cambiar de plataforma algunas piezas. Por ejemplo, tenemos un contrato con un artista donde su pieza es con diapositivas. En el momento que nosotros le decimos, oye, ya no hay manera de poner diapositivas, ya no hay focos de los proyectores, cada día se complica más, las exposiciones, bueno, pues tienen los focos perdidos mucho tiempo. Danos chance de que tu pieza, usemos un simulador para que se oiga como diapositivas, pero que no sean diapositivas. Pues muchas veces no nos han dado ese permiso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que fijarnos mucho, y creo que es una labor también que tenemos que hacer de manera conjunta, de cómo elaborar los contratos con los artistas para esto como que con los museos no nos suceda. Y en caso de que no se pueda, pues también asumir que hay parte del arte contemporáneo que puede ser efímero, y que se quedarán los restos un poco de lo que fue esa pieza, ¿no? Pero son cosas que tenemos que reflexionar sobre ellas y tomar una postura, ¿no? Te estoy diciendo un poco, quizá esto aúne más desde otro punto de vista lo que estaba diciendo Sergio, que él estaba diciendo desde el punto de vista documental, tengo un poco más ese sentimiento, y yo lo estoy viendo un poco más como las piezas materiales de la colección que tenemos en el museo y que muchos de nosotros también estamos guardando, ¿no? Por ahí iría. Muchas gracias, Pilar. Pues sí, totalmente de acuerdo, coincido con mucho de lo que dices. Pues adelante, Santiago, si nos puedes dar tu respuesta. Sí, creo que estamos compartiendo preocupaciones entre todos nosotros, ¿no? De alguna manera, el guardar a veces lo que fue efímero, pues es importante, y lo que a veces queda solamente es un registro de una acción, de un performance, de un happening, de un evento que estuvo ahí, pero que no va más allá, pues no se queda solamente en ese registro, pero el evento como tal ya desapareció. Y respecto a los soportes, pues sí, también tenemos una cantidad de piezas en VH, en beta, que no solo están a punto de perderse, sino que nacieron para esos soportes, nacieron para esos medios, nacieron para ser vistas, apreciadas o sufridas, según el caso, en esos soportes, ¿no? Entonces, entiendo que de repente haya un creador visual que diga, no, perdóname, pero mi pieza va con transparencias y tiene que ir con un proyector que vaya girando, que vaya haciendo el ruidito de que la entrada y la salida de las transparencias, porque es parte de la obra, ¿no? Quizás aquí implicaría todo un tema de arqueología de equipo y buscarlo y recomponer lo que exista por ahí, ¿no? Porque creo que sí vale la pena que muchas de las obras puedan seguirse apreciando en el formato en el que fueron hechas. Nosotros estamos también un poco con el tema aunque suene muy pedestre decirlo, pero con el espacio físico para poder guardar las cosas. Es decir, una colección requiere de mucho espacio para ser guardada. Su custodia es caro el área de registro que en este momento pues no existe en la UAM, pero es un área que es fundamental justamente para la custodia, la conservación, la restauración, la clasificación y el buen resguardo de una colección. Y por supuesto, obviamente, su clasificación puntual y su pertinencia y su documentación de cuándo fue hecha y por qué está en la universidad y a dónde queremos ir como universidad también, como una instancia académica que está poniendo el ojo, hasta donde entiendo, lo más actual y lo contemporáneo. Tenemos casos tan increíbles como de que de repente una de las piezas más grandes de la colección, que está en una caja de
4 metros por 5, pues está en una carpintería y los trabajadores, por supuesto, están, y con toda razón, muy molestos porque está ahí la pieza, ¿no? Entonces, sí vale la pena tratar de buscar un espacio ad hoc, pero no un espacio para esa pieza, sino un espacio para toda la colección y que haya una persona dedicada ahí al área de registro y de que se sepa perfectamente qué tenemos. Ahorita tenemos ya un listado bastante amplio y muy completo ya de todo lo que hay en la universidad, pero tenemos el tema de que algunas o una buena parte de las obras están dispersas, ya sea en oficinas o en alguna exposición o pertenecen están in situ en algún jardín de alguna de las unidades. Entonces, todo ese arqueo de lo que hay me parece fundamental y me parece también muy, muy importante el poder tener un sitio físico para que esa obra pueda estar ahí a buen resguardo y que sea un equipo de personas la que dé acceso o no acceso a esa obra. Y también aquí, ahora que toco este punto, creo que hay que ser muy rigurosos en a lo que le queremos dar acceso, porque en muchos casos las colecciones están formadas por obras, hay que decirlo, muy menores, algunas de ellas, y que nos está costando guardarlas, y que nos está costando tenerlas en custodia y que pues son parte de una colección que por X razón acabó dentro de un espacio académico, pero que al final del día son obras, digámoslo, un poco prescindibles. Sin embargo, hay otras de enorme valía. ¿Cómo llegan unas y cómo llegan otras? Creo que hay que ser muy rigurosos en cuanto a qué seleccionamos, qué queremos tener, qué no queremos tener, y por otra parte, qué queremos generar también como universidad para que con el tiempo eso permanezca como parte de la UAM, en el sentido de que algunos proyectos, algunos temas que se han estado tratando, sobre todo había un taller, por ejemplo, muy importante que estábamos trabajando con gente de ciencias, que quedó trunco justamente por el tema de la pandemia, pero bueno, estamos tratando de generar que sucedan ese tipo de cosas, pero al generarlas, al hacerlas, tenemos que pensar desde el día uno cómo vamos a guardarlas, cómo las vamos a conservar, cómo las vamos a difundir y cómo vamos a tenerlas a la mano para el disfrute, primero que nada, de la comunidad académica, pero por supuesto también de los grandes públicos, ¿no? Bueno, pues justo son todos esos retos a los que nos enfrentamos. Igual nosotros en las colecciones de patrimonio cultural, la verdad es que se siente acompañado en este momento uno con todo lo que estamos compartiendo. Yo sé que pues Pilar ya tiene como mucho más claro, porque ya lo tienen en un museo, como dices, hasta suena pedestre decir que es el espacio, ¿verdad? Pero es necesario. Y sí, efectivamente, el tema de las colecciones tiene demasiadas aristas que hay que considerar y por eso es bien interesante poder compartirlo aquí entre todos. Y bueno, pues vamos a cerrar antes de que ya nos ganó el tiempo prácticamente. Solamente una reflexión muy breve para que podamos empezar con las preguntas. Y pues prácticamente sería esto, como una reflexión acerca de lo que, hacia dónde esperamos o hacia dónde llevaríamos nuestras colecciones en todos estos conceptos, ¿no? La investigación, la divulgación, la preservación. ¿Cuál sería esa reflexión que ustedes nos pueden dejar en 1 o 2 minutitos? Gracias. Adelante, Sergio. Bueno, sí, yo creo que, claro, hay muchas reflexiones, pero para ser muy concreto, yo creo que nosotros desde el banco le hicimos una apuesta anticipada a la preservación de la información digital y la veo que fue muy acertada. ¿Por qué? Les cuento, nosotros, claro, ahorita mientras hablaba Pilar y Santiago, yo entendía muchas cosas, pero nosotros no guardamos piezas, nosotros guardamos archivos digitales y archivos que son físicos y que transformamos en digitales, con todo lo que implica, ¿no? Lo de la textura, la materialidad, que fue lo que yo puse en la mesa al principio. Pero una de las reflexiones que yo sí que tengo en mente es apostarle también a una alfabetización digital. Y esto no es necesario, no es simplemente como buscar desarrollar infraestructura, desarrollar estas cosas, porque ya lo estamos haciendo. Yo siento que todas las instituciones en el mundo, bien o mal, le hemos estado apostando eso desde hace rato, ¿cierto? Yo lo estoy viendo más sobre las audiencias. Todavía está esta brecha del nativo digital y el migrante digital, el que no entiende, y todavía tenemos nativos digitales que no aprovechan al máximo las herramientas digitales.
Entonces, y esto es muy triste y lo hemos evidenciado. Yo creo que la pandemia y la pandemia del COVID ha sido como la muestra fehaciente de que estamos de lleno en la cuarta revolución industrial. O sea, esto ya no estamos hablando de lo que va a pasar, sino que ya es un hecho. Y es un hecho que tenemos que ponerlo de manifiesto y entenderlo y saber sortearlo y adaptarnos como se ha adaptado la humanidad. Entonces, una de las claves es la alfabetización digital. A mí no, de nada me sirve un niño que sabe manejar una aplicación si no entiende qué hay detrás de la fabricación de esa aplicación y todas las implicaciones sociales, culturales, políticas que hay. Entonces, debemos apostarle a eso. Creo que la gran reflexión y, digamos, el gran aprendizaje que tenemos después de esta pandemia es aprender a vivir en el mundo digital, alfabetizarnos digitalmente, tanto como empleados, como padres, como hijos, como estudiantes, y bueno, desde luego desde el patrimonio artístico y cultural. Por ahí creo que van los tiros. Muchas gracias, Sergio. Vale. Pilar. Pues yo creo que voy a ser un poco redundante, pero yo creo que esta situación de emergencia lo que nos deja es ver el patrimonio como un proyecto hacia el futuro, ¿no? Finalmente, cuando trabajas en un museo, el trabajo que se hace para las colecciones temporales muchas veces desborda a todo el trabajo de un museo, y creo que tenemos que volver a enfocarnos otra vez en nuestras colecciones, en volver a sensibilizar a la sociedad y al Estado que es importante coleccionar porque realmente es nuestra memoria, o al Estado o a quien esté encargado de todo eso, pero sí yo creo que es importante sensibilizarnos que la importancia de tener memoria, de guardar y de crear también memoria con proyectos, por ejemplo, como los que están haciendo ustedes con este tipo de residencias, o nosotros cuando encargamos obras específicas para una colección, ¿no? Creo que las dos cosas son igual de importantes. Esa sería mi reflexión. Gracias, Pilar. Santiago. Sí, yo creo que me uno, y al igual que Pilar, no quiero ser redundante, pero sí el tema va un poco en el sentido de cuidar muy bien aquello que estamos acervando, no solo como objetos, sino también como ideas, y ser mucho más incisivos en lo que queremos producir a partir de la revisión de estos acervos. Justamente esta pandemia ha servido en muchos casos, no sé si ha sucedido con el MUAC y pues con MADAC también, en el sentido de que estamos revisando un poco lo que hay, para hacer una especie como de arqueo. Ese arqueo, por supuesto, que nos da pista de hacia dónde queremos irnos y nos da cuenta también de dónde tenemos agujeros en la colección, dónde hay que completarle con algo, dónde tenemos un exceso de cierto movimiento, ciertos autores, en fin, todo lo que pueda suceder con una colección. Colección, en el caso de la UAM, por ejemplo, una colección muy orgánica, es una colección que no persiguió un tema, un autor, una época, un movimiento, sino que fue encontrando y llenándose de cosas muy interesantes, algunas de ellas que aportan muchísimo, pero no todas así, con esa misma valía. Entonces, siento que esto sí nos podría dar una pista de por dónde queremos irnos como instancia académica, para efectos de pensar que las generaciones que vienen después, qué es lo que van a observar, qué es lo que van a coleccionar, qué es lo que van a revisar cuando tengan que poner los ojos sobre un acervo y una colección académica en este caso, ¿no? Siento que no podemos dar un solo paso sin pensar en la interdisciplinariedad arte-ciencia. Me parece fundamental justamente, no solo por todo lo que está comentando Sergio, en el sentido de la parte técnica, ¿no? Sino también desde la parte de la creación. No puedo dejar de recordar en el año pasado una serie de programas de radio que hizo justamente el área de arte y ciencia de la universidad, con Carmen García, que era una serie de entrevistas que tuve el gusto de hacer con un gran número de académicos, y todos ellos hablaban desde la ciencia y literatura, ciencia y artes visuales, ciencia y cine, ciencia y objeto. Es decir, había siempre una relación muy interesante, las reflexiones fueron muy, muy enriquecedoras, y me parece que debe ir por ahí, esa reflexión debe ir por ahí, porque tiene una conjunción total, una conjunción brutal, y todo está junto, todo está
de alguna manera unido en este sentido. Eso también presenta retos en cuanto a la formación de la colección, en cuanto a su conservación, en cuanto a su difusión, pero el inicio es reflexionar qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos acervar nosotros. Entonces ahí creo que hay que generar que eso suceda, hay que provocar que eso suceda. Muchísimas gracias. Pues creo que vamos a dar de comienzo a la sesión de preguntas. Tenemos ya aquí algunas. Teófilo Galindo dice un saludo desde Barranquilla. Y dice, ¿y qué piensan sobre la difusión virtual de grandes museos y grandes maestros que se están viendo actualmente? Bueno, no sé si se refiere como a las exposiciones que están dándose en museos grandes. No sé si alguno de ustedes quiera dar una opinión acerca de esta pregunta. ¿Qué opinan acerca de eso? Pues mira, yo creo desde el punto de vista del museo, yo creo que en un momento tuvimos unas grandes exposiciones que visitaron el museo, esto digamos que le llaman blockbusters, que son grandes nombres y que también traen a muchos públicos. Yo creo que por el momento esto se acabó. Precisamente porque la pandemia no va a permitir, hasta que no haya una vacuna, que podamos volver a tener de nuevo esa cantidad de público que asistía de manera simultánea, ¿no? Y también pues los transportes también se han complicado, los fondos también se han complicado. Entonces yo creo que por el momento yo le doy 2 años por lo menos para que volvamos a ver otra vez hacia esos proyectos que se conocen como blockbusters, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Bueno, aquí dice, desde el punto de vista del desarrollo de una colección universitaria, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones al momento de planear la incorporación de obras en distintos formatos o en nuevos formatos? Yo quisiera abundar ahí. Perdón, Sergio. Yo quisiera abundar ahí en el sentido de ser rigurosos, es decir, de que haya un comité de selección, de que haya un comité de adquisiciones o de donaciones y que no se reciba cualquier cosa, pero que ese comité también no solo sea el que diga, sí, esto entra, no, esto no entra, esto está bonito, esto está feo, esto me sirve, esto no me sirve, no, sino que sea un comité de reflexión, un comité en donde ese comité formado por personas de las artes visuales, de ciencias, de patrimonio, pues sea un comité que de alguna manera pueda también ver hacia adelante en el sentido de que qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos conservar, guardar, difundir y, por supuesto, pensar desde ya las maneras de conservación de aquello que estamos conservando y guardando. Conservando en el sentido no solo físico, sino conservando mentalmente, conservando conceptualmente hablando, ¿no? Yo quisiera acotar sobre eso una cosa, totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en el BADAC tenemos un comité de archivo conformado por un miembro de cada carrera de la facultad. Entonces hay un literato, un músico, un artista plástico, hay historiadores de arte. Y claro, lo que hablábamos de la interdisciplinaridad, ¿no? Todas estas personas con distintas ópticas. Sumado a eso, yo diría simplemente fortalecer políticas. Es decir, cuando uno tiene una política, uno sabe cómo actuar. Entonces, estas políticas, desde luego que cuando hablamos de nuevos medios, son políticas en construcción, porque siempre van a llevar nuevas cosas, ¿no? Nosotros, digamos que siempre estamos ante la espera de, bueno, ¿y cómo se va a guardar un meme? ¿Cómo se va a guardar un GIF? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a conservar estos nuevos medios? ¿Cómo vamos a hacer cuando llegue dentro de 10, 30 o 5 años un fondo documental con conversaciones de WhatsApp? ¿Verdad? Tenemos que tener el WhatsApp para poder accederlas, porque son conversaciones que involucran voz, involucran imagen, involucran texto, ¿cierto? Involucra registros de videollamadas. Entonces, esto va a hablar del futuro y va a hablar del presente en el futuro, más que todo. Entonces, sí que pienso que hay que pensarnos unas políticas y comenzar a pensar un poquitico en términos de futurología, tal vez, y pensar, bueno, ¿cómo vamos a funcionar en 20 años? ¿No? Solo para acotar eso. Bueno, yo muchísimas gracias. Adelante, Pilar. Lo que está diciendo Sergio, que yo creo que tener políticas claras ayuda mucho. En el caso del MUAC, lo que te puedo decir es que yo como curadora de la colección, lo que
hago es como ver cuáles son los faltantes. Bueno, la colección del museo va de 1952 a la fecha, es arte mexicano nada más, o de artistas extranjeros que trabajaron en México y que tuvieron una incidencia importante en las prácticas artísticas en México, ¿no? Pero bueno, yo como curadora lo que hago es proponer las piezas, argumentarlas de por qué son importantes, por el artista, por la pieza en sí misma y cómo dialoga con el resto de la colección, y lo presento a dos comités que son muy fuertes. Uno de ellos es un comité de adquisiciones que está conformado por historiadores del arte, por artistas, por gente de la propia universidad, por directores de facultad de arquitectura, por ejemplo, y de artes visuales. Y bueno, este primer comité es el que me da, dice si puede entrar la obra o no puede entrar la obra. Este comité es más... tiene que ver más con cuestiones académicas, mucho más argumentales. Y hay un segundo comité, una segunda comisión, que es la CAMPA, que tiene que ver con patrimonio universitario. Y tiene que ver ya con individuos que saben sobre patrimonio, saben sobre conservación. Y entonces, bueno, estos dos filtros creo que son muy útiles y para que las piezas que entran al museo son piezas que son realmente importantes y significativas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es como muy importante, los filtros a los que se refería Santiago, y pues creo que un poco, bueno, yo creo que por ahí está como lo más importante, y pues tú como curadores de las colecciones tener fundamentos muy claros de por qué una pieza es importante más que otra, ¿no? Yo creo que es también lo básico. Gracias. Sí, justamente era otra pregunta, entonces ya se respondieron varias. Lo demás, algunas de ellas pues ya se respondieron también durante la sesión, y también hay como muchas felicitaciones, ¿no? Agradecen mucho la charla y bueno, que solicita Teófilo también de allá de Barranquilla que se repita. También Tania Candiani celebra que se haya hecho esta sesión y que, bueno, se haya hablado sobre tecnologías de reproducción, que eso es muy importante, ¿no? Pues bueno, cerramos aquí. Cedo la palabra a nuestro colega Ernesto Walker para que cierre rapidísimo y nos invite a la siguiente sesión. Les agradezco mucho a todos y bueno, estamos al pendiente. Son 6 charlas y sigue la siguiente sesión. Adelante, Ernesto. Gracias a todos. Bueno, pues primero muchas gracias a todos por su tiempo y por las reflexiones. La verdad, me quedo aquí con muchos comentarios, como que primero iba haciendo como mis notas y según yo estaba quedándome como con lo más importante, pero ya tuve que hacer como 3 resúmenes del resumen anterior, ¿no? Finalmente creo que pues sí, hay mucha resonancia del tipo de preguntas y del tipo de acertijos en los que estamos, ¿no? Pensándonos como universidad y pensándonos en esta situación, ¿no? Me quedo ahí mucho, pues, obviamente, con el tema de la materialidad, ¿no? O sea, esto que se tomaba ahí desde en varios momentos de hoy, ¿no? Y pensando también, me gustó mucho el ejemplo que pusiste, Sergio, de las conversaciones de WhatsApp, ¿no? O sea, porque finalmente sí hay como una cosa ahí de cómo estás rescatando la experiencia completa y eso tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y luego esa tecnología, me gustaba también este concepto de arqueología que planteaba Santiago, ¿no? De que al final pues hay que estar encontrando justo el foquito que hace el sonido, ¿no? Que se descompone de la manera que necesitas que se descomponga para que suene como debe, ¿no? Que finalmente pues es parte como de ir como desdoblando o ir como entendiendo cada vez como más componentes de esta experiencia estética, ¿no? Y también me quedaba mucho con esto que decía Pilar de que como museo universitario pues no nada más nos toca investigar, sino también crear, ¿no? Pensándonos como museo o como colección, eso me lo tomo como muy personal, pues, porque yo estoy a cargo del laboratorio. Finalmente este laboratorio que es muy joven en la institución, pues la idea es justo eso, ¿no? O sea, aprender a partir de la práctica y sobre todo pues estar produciendo, ¿no? También pues la idea de estos paneles pues tiene que ver con juntos ir solucionando cómo vamos a integrar estos nuevos formatos y estas nuevas materialidades a la colección, ¿no? Que de alguna manera pues también, o sea, van a ser cosas que se van a producir. Por ahí veía que Tania está viéndonos, ¿no? Tania es una de las artistas residentes de este semestre y de la generación inaugural también del programa de residencias.
Y pues justo va en ese sentido, ¿no? En que pues como escuela pues nos dedicamos pues también a experimentar, ¿no? Y a producir, y finalmente las cosas que se van a producir aquí también luego se van a integrar al acervo, y ese acervo pues va a hacer eco con la historia de la institución, pero también con obviamente todos estos otros elementos a los que hace referencia, ¿no? Entonces, pues digo, pues no sé, muy interesante, muchas gracias, y pues seguramente nos seguiremos viendo.